Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la elección del fiscal general de la República. Para ello hemos invitado al diputado independiente de la Asamblea Legislativa, Leonardo Bonilla. Pero pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. Casi contra el tiempo, la Asamblea Legislativa en su última sesión plenaria del año logró elegir un nombre para el cargo de Fiscal General de la República para el periodo 2019-2022. Todos los partidos políticos pactaron un acuerdo para elegir al doctor en Derecho Privado Raúl Ernesto Melara Morán. Ya en el Pleno Legislativo, el único que no estuvo de acuerdo fue el diputado independiente Leonardo Bonilla. Y es que casi inmediatamente se diera a conocer el nombre del fiscal electo, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo las que señalan que la vinculación partidaria del funcionario electo afectaría su desempeño. Señalamientos que parten de anteriores funciones desempeñadas y en particular con una foto en donde se aprecia a Melara participando de la aceptación de la candidatura presidencial de Carlos Calleja de Arena, hecho que el mismo Raúl Melara ha explicado como una relación de asesor jurídico, misma que ya ha terminado y que no afectaría su desempeño como jefe del Ministerio Público. En contexto. Buenas noches, diputado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenas noches. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Espero que hayan disfrutado de la Navidad y sin mayores novedades, ¿verdad? ¿La pasó muy bien usted? Pues bien, con la familia, como siempre. Como todo buen salvadoreño, la pasa junto a su familia. Me encanta. Bien, diputado, quiero comenzar nuestra plática de esta noche con un tuit que usted publicó en su cuenta, en donde dice lo siguiente: no puedo votar por un proceso donde no ha existido deliberación y ni una evaluación seria de cada candidato. ¿Qué tipo de mensaje se le manda a la población si al mismo tiempo que se vota por el fiscal se vota por el presupuesto? No formaré parte de las negociaciones bajo la mesa. Díganos la verdad, ¿a qué negociaciones bajo la mesa usted se refiere? Bueno, no sé qué tipo de negociación realmente se ha dado entre partidos políticos, pero lo que es evidente es de que algún acuerdo hubo entre las diferentes fracciones para elegir a un fiscal, que ya bien se ha dicho, hasta vinculaciones partidarias le han surgido, y el FMLN y Gana estuvieron dispuestos a votar, y además se vota también en el mismo momento por un presupuesto. ¿Qué acuerdos bajo la mesa se dieron? No los sé, pero de que se dieron acuerdos y no fueron en la comisión política, y es por eso que yo no estuve en la disposición de avalar el proceso. Yo lo dije con anterioridad, ¿verdad?, que el ahora fiscal, el fiscal electo, pues podrá tener las credenciales para ser el fiscal. Era el segundo mejor evaluado, un estudio que yo hice sobre los diferentes perfiles, pero no avalo el procedimiento en el que se eligió, muy parecido al proceso que se llevó a cabo con la elección de magistrados. Poco transparente, con acuerdos bajo la mesa, no existió deliberación en la comisión política para definir qué candidatos eran mejores que otros. En este caso lo mismo sucedió, no existió esa deliberación sobre los perfiles, y pese a que el que ha resultado electo tiene credenciales que podrían demostrar que es mejor que otros, eso no se evidenció en la comisión política y va en detrimento no solo de la transparencia en contra de los salvadoreños, sino también en contra de los candidatos participantes que fueron parte de un proceso en el que creyeron que habría transparencia y que las autoridades harían un buen trabajo, en este caso nosotros los diputados, pero que se escogió simplemente a alguien y no se les dijo a ellos por qué esta persona era mejor que los demás. Entonces yo no me sumo a esas celebraciones, y yo les dije en el pleno de que no podía aplaudir yo por aprobar un presupuesto o por elegir un fiscal, primero porque es nuestro trabajo hacerlo, y si no, porque no aplaudimos, les digo, cada vez que se aprueba un decreto, si es parte de nuestra labor, y segundo porque qué intereses habían primado ahí, la elección de un fiscal que va a favorecer a la justicia y al pueblo salvadoreño o a intereses particulares, y un presupuesto que le va a dar desarrollo a los proyectos sociales y a la labor de país, o va a llenar los bolsillos de algunas personas y engrosando el tema laboral en el Estado. Entonces creo que todo eso no fue transparente y fue por eso que yo no me sumé a votar en esta ocasión. Usted en el seno de la Comisión Política ha sido incluso increpado por sus mismos compañeros cuando se dio el proceso de elección de magistrados,
cuando usted llamó que era un proceso corrupto, y algunos diputados se dieron por aludidos y dijeron que si él dice que nosotros o que aquí hay corrupción, que presente las pruebas. Pero todo se queda en mera especulación, ¿o realmente usted tiene pruebas de que estos procesos son oscuros de alguna manera? No, pero los procesos son corruptos y eso ha quedado en evidencia. Bueno, en el Pleno yo dije con prueba, yo no puedo venir a dar un discurso de que no estoy de acuerdo solo porque alguna parte de la población ya no cree en los políticos, y si yo me pongo de ese lado voy a quedar bien con la gente, sin explicar realmente si tengo o no la razón. Y he leído una parte de una sentencia, la 3/2015, en la que dice en la misma resolución de Sala de lo Constitucional que debe explicarse a los candidatos cuáles son las razones por las que un candidato electo es mejor que los demás. En resumidas cuentas, entre otros detalles que hablan de deliberar en la comisión política y de elegir a una persona que tenga también independencia de sectores de partidos políticos o de gremiales empresariales u otras que puedan afectar sus resoluciones. Y hemos visto cómo pues ahora se ha señalado, y eso no fue una valoración realmente que yo hice y debía haber hecho, la vinculación partidaria que ahora pues surge de la hora fiscal, rompe con ordenamiento constitucional. El tema también de la no deliberación rompe también con el procedimiento que se establece, y desde ahí pues hay un proceso que ha sido corrompido. Ahí hay corrupción. ¿De quién es la responsabilidad? Eso habría que advertirlo de forma individual, pero el proceso ha sido corrompido. Y de eso no hay ninguna duda. Y la prueba ahí está en los textos de las resoluciones, que no me los he inventado yo. Así que, ¿qué más prueba quieren? Otra cosa que yo he dicho, bueno, yo he estado en las deliberaciones de la comisión política, pero estas elecciones no se han resuelto en comisión política, sino bajo la mesa en acuerdos entre partidos políticos. Pese a no estar de acuerdo, pues yo dije que había votado en contra del procedimiento, igual que lo hice en el caso de los magistrados, y soy consecuente con lo que digo, porque pese, en el caso de los magistrados, a que habían 2 candidatos que dentro de la lista que yo había presentado estaban muy bien evaluados, tampoco voté por ellos. Voté en contra de todos porque no avalaba el procedimiento. O sea, yo no voté por uno sí, por otro no, sino que me abstuve porque el procedimiento había sido viciado de la misma manera. No existió deliberación. Entonces yo lo digo, en la hora fiscal, pues con muy buenas credenciales, pero tiene ese cuestionamiento de la vinculación partidaria y el procedimiento de elección que no fue muy transparente, pero yo le deseo lo mejor. Él, cuando compadece ante la subcomisión evaluadora, claramente fue cuestionado sobre el hecho de su vinculación partidaria. Él explica las razones y el final de esa relación. ¿Ese fue su pecado o haber aparecido en la foto que se publicó? ¿Cuál es el pecado de este fiscal electo? Bueno, yo, como te digo, no fue una valoración que yo haya hecho a la hora de definir quién era mejor que quién, y debía haberla hecho. Sin embargo, fue el mismo FMLN quien me increpó. En las entrevistas para candidatos a magistrados era quizás yo el que se volvía un poco más incómodo. En esta ocasión quise cambiar la estrategia y dije, bueno, mientras no se delibere o se saquen a la luz nombres de personas que podrían ser cuestionadas, pues yo no voy a poner a hacerles preguntas incómodas. Pero fue el FMLN quien le preguntó si tenía vinculación partidaria, y él también le dio su respuesta al FMLN, y a pesar de ello el FMLN le ha dado su voto. ¿Es porque el FMLN hizo una valoración de que tenía las mejores credenciales, o es porque hubo un acuerdo con Arena a cambio del presupuesto? Esas son las preguntas que le quedan al pueblo salvadoreño. Como te digo, dentro de todo lo malo que pueda haber sucedido, para bien o para mal, ya tenemos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Difícilmente creo que se revierta esa decisión a través de una sentencia que ellos mismos puedan brindar. Resta desearles lo mejor a nivel individual y a nivel de colegiado. Lo mismo pasa con el fiscal. Para bien o para mal, él ya es el fiscal. Que si tenía vinculación partidaria, pues los mecanismos para removerlo serían que la misma Asamblea lo remueva, o que vía resolución de Sala de lo Constitucional, que habrá que ver si se interpone un recurso y la Sala decide en contra de esta elección. Lo veo muy difícil, pero son cosas que podrían pasar. Pero de no ser así, es el actual fiscal. ¿No se advierte una doble moral política en esto de primero sancionar, después primero ver que no tenía las condiciones el candidato y de repente avalar e incluso hacerlo público? No sé, ¿hay algo extraño ahí? ¿Es a lo que usted se refiere? Por supuesto, y yo insisto, soy quizás el único que lleva una voz diferente
Yo no quiero, yo siempre lo he dicho, mi voz es diferente dentro del Congreso. No quiero decir que tengo la razón. Puedo estar equivocado, pero a mí me gusta que me argumenten las razones de por qué soy yo el equivocado. Y será la población salvadoreña quien va a juzgar si realmente yo estoy llevando una agenda populista o si realmente estoy apegándome a lo estrictamente constitucional. Si ya se sabía por dónde iba la línea, si de verdad él tiene una vinculación partidaria y esto se advirtió y no lo subsanaron, tendrán que dar cuenta. Puede también existir, muy remoto pues, pero puede existir que el hecho de que sea cierto el argumento que él dice, la relación era una relación de asesoría y lo veremos en su actuar. Diputado, permítame unos minutos para marcar la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, ¿quiere saber qué está diciendo la gente sobre el tema de la elección del fiscal general de la República? No nos cambie, ya regresamos. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Fuimos a la calle y formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajo espera que realice el nuevo fiscal Raúl Melara, recientemente electo por la Asamblea Legislativa? Y estas son las reacciones. Lo que dice la gente. Todos. Aquí no hay nadie que sea correcto. Nosotros la ciudadanía de aquí El Salvador estamos ya curtidos, como dicen, de todos los gobernantes o los que vengan, no hacen nada por la delincuencia. Eso. Bueno, en la seguridad yo pienso que lo que se necesita más es que, pongan más mano dura, pues, porque es cierto, la delincuencia ahorita se ha incrementado y yo creo que el fiscal debería de ser mano de conciencia, pues, porque quieras o no, aquí a veces mueren personas inocentes y ellos se quedan como si nada. Entonces pienso que él debería de tomar en cuenta muy en eso, que hay personas de que a veces mueren en manos criminales y ellos no hacen nada. Yo pienso que debería de ser más estricto en la seguridad. Y ojalá pues lo piense y lo logre. Pues como salvadoreño esperamos que sí, ¿verdad? Porque el anterior que acaba de pasar hizo un excelente trabajo al hacer casos que jamás se habían visto en el país. Pero este nuevo, pues como salvadoreño esperemos en que sí se pueda adaptar y tener, como dicen así, los pantalones bien puestos para enfrentar casos así especiales como lo de la alta corrupción, ¿verdad? Bueno, yo pienso que si el señor fiscal ojalá se dirija a la Vilma de Escobar, que no lo tomaron en cuenta y que el fiscal saliente va. Ojalá sí lo tomen en cuenta, que la investiguen, porque no es posible que las personas así se queden impunes, pues, porque está bien cuestionada la señora, ¿verdad? Lo que dice la gente. Diputado, ya escuchó lo que dice la gente sobre la expectativa que tiene del nuevo fiscal electo. La función del anterior fue de alguna manera ejemplificante, dicen algunos. ¿Es muy alta la expectativa que tenemos como ciudadanos del nuevo fiscal? Pues bueno, yo creo que siempre tenemos una expectativa alta de todos los funcionarios, aunque ya la gente ha expresado que no creen mucho en el funcionario público, sin embargo no se dejan de tener esas expectativas porque lo que nos interesa es que nuestro país cada vez salga adelante. Venga quien venga, pues la intención es que el trabajo se haga. Y yo decía con anterioridad cuáles eran los 3 elementos que definían el perfil que la sociedad salvadoreña demanda de un fiscal. Y yo hablaba de pues la capacidad que era demostrada no solo por sus atestados, sino por su experiencia profesional, también su independencia, ¿verdad? Como uno de los 2 grandes elementos, la independencia que le permitiría actuar en contra de uno u otro sector independientemente de cuál sea, al no tener ninguna vinculación. Pero además de tener la capacidad y la independencia, debería tener también el valor, porque de nada sirve tener a alguien que tenga capacidad, que tenga independencia, pero no tenga el valor de enfrentarse a aquellos sectores más poderosos que en algún momento podrían estar corrompiendo la política de El Salvador. Pero el fiscal, el ex fiscal también decía en entrevista, ¿verdad?
Lo que pasa es que cuando se habla del fiscal acá en esta subcomisión casi siempre se atienden a los temas de corrupción porque han sido los temas más llamativos, pero también existe el tema del crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, la extorsión. Y en ese sentido creo que también hay que hacer una valoración importante. Así es que de este nuevo fiscal lo que se puede esperar que arremeta siempre contra el crimen organizado, la corrupción, narcotráfico, pero que también vaya en contra de aquellos delitos de corrupción que han empobrecido a este país, independientemente de los sectores que vengan. Y es ahí donde la vinculación partidaria que se le hace se pondrá en evidencia o quedará dislucidada, ¿verdad? Si él en algún momento, pues, de forma independiente, ataca a aquellos sectores que tengan que ver con casos de corrupción. Usted ha señalado que usted lo tenía en su lista de favoritos al fiscal electo. ¿Qué había observado? ¿Por qué era su favorito? No, realmente yo no tengo una lista de favoritos. Creo que condené las listas de favoritos. Eso fue lo que presentaron los partidos políticos. Fueron los partidos políticos quienes llevaban un papel, a veces escrito a mano, de nombres de favoritos. Estos son los que me gustan, porque nunca se dijo que ellos tenían las credenciales y que tenían mejores credenciales que los demás. Yo lo que llevé fue una lista de evaluación. ¿El nombre del fiscal estaba entre ellos? El nombre de la obra fiscal era el segundo de los mejor evaluados. Claro, habría que evaluar en base a lo que se tenía. Y habían, pues, dentro de estos participantes, algunos que tenían procesos pendientes en Tribunal de Ética, en la misma Fiscalía General de la República. Entonces, dentro de lo que había que evaluar lo mejor. Igual que en el caso de los magistrados, yo dije, probablemente hay mejores hombres y mujeres afuera para ocupar estos cargos, pero ellos no participaron del proceso. Así es que hay que sacar lo mejor de lo que entró a participar y dentro de ellos pues estaba el actual fiscal, el todavía fiscal Meléndez, estaba el licenciado, el doctor... Néstor Castaneda. Básicamente ustedes llegaron o se mencionaban tres nombres, Néstor Castaneda, Raúl Melara y Douglas Meléndez. No, esos nombres son los que se mencionaban por parte de los partidos políticos. Correcto. Yo tenía una lista de evaluación. Los suyos, en base ¿cuáles eran los suyos? El doctor Melara, el licenciado Douglas Meléndez, Jaime Campos, quizás eran los primeros, con las primeras mejores notas. Y repito, tal vez no eran las mejores personas para ser fiscal, pero de los que habían eran los mejor evaluados. Entonces yo presenté eso porque era el deber ser. Ahora, que ellos lo decidieron de otra manera, pues ellos tendrán, y digo ellos, cada una de las diferentes fracciones políticas, dar las razones de por qué ellos habían propuesto eso. Sin embargo, no sé si esto sirva ya de algo, el fiscal ya resultó electo y pues si nadie presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta elección, pues él tiene 3 años para demostrar que realmente era la persona más idónea para ocupar el cargo. En su argumento por no votar, usted dijo que estaba en contra del proceso. Ok, pero ¿cómo es que se comienza una negociación para elegir a un funcionario tan importante sobre un proceso que usted pone en duda? ¿Y cuáles son sus dudas particulares? Bueno, la Asamblea Legislativa tiene el poder político y lamentablemente, no sé si lamentablemente, es una cuestión de correlaciones. La Constitución ordena de alguna manera general un procedimiento, ya en resoluciones de Sala de lo Constitucional se establece con claridad algunos detalles como los que te mencionaba de la deliberación, que la misma Constitución no dice en su texto que se delibere, pero obviamente del análisis de la Constitución resurge el análisis de la Sala y dice, la Constitución lo que quiere es que se elija a la persona más idónea y para tal efecto debe realizarse este procedimiento. Ya hay un reglamento de Asamblea Legislativa, hay una serie de pasos a seguir para hacer el mejor trabajo. Ese es el deber ser y ese es el procedimiento. En base a eso debería elegirse los funcionarios que se eligen por la modalidad de segundo grado, que sean los mejores. Ahora, lo que termina sucediendo es que se elige el que tiene los 56 votos. Entonces pesa más la correlación que realmente la idoneidad. De nada sirve que sea un candidato el más idóneo si puede quedar relegado por el que es menos idóneo, si el menos idóneo logra la correlación de 56 votos de los partidos políticos o de los 84 votos. Entonces pasa a segundo plano la idoneidad. Y es eso lo que yo he cuestionado. En este caso, yo estoy cuestionando, si bien a mi criterio muy particular, el doctor Melara tiene las credenciales, ese es mi criterio y puedo estar yo también equivocado. Y si los partidos políticos también consideraron que tenía la idoneidad, ¿por qué no simplemente lo expresaron y lo debatieron respecto a los demás candidatos? Eso hubiera legitimado este procedimiento, aunque
hubiesen habido acuerdos bajo la mesa por parte de los partidos políticos, si ellos hubieran deliberado en la comisión política y demostrado que él era mejor, ¿y quién iba a cuestionar este procedimiento? Y es eso lo que yo cuestiono. Diputado, pero con ese argumento ¿no suena como una contradicción el hecho de que usted no haya votado por él? No, porque aunque yo he determinado en mi estudio que tenía idoneidad, no soy yo quien lo decide, es la comisión política. Y en comisión política nunca se me preguntó, ni nunca se me permitió preguntar, ni nadie expresó los motivos de por qué unos eran mejores que otros. Simplemente fue una especie de consenso: mira, estos son los nombres que tengo yo, aquel dijo estos son los míos, y miremos de aquí quién puede ser. Y de repente se van y regresan con un solo nombre. ¿Fue excluido usted de las deliberaciones de esa manera? De la comisión política no, pero en la comisión política no hubo más que un show. Lo que se hizo fue acuerdos bajo la mesa, y pues esos bajo la mesa, digo yo, reuniones en privado entre partidos políticos de las cuales ni formé parte, ni quise formar parte, porque no es ahí y no es esa la forma en la que se deben elegir a los funcionarios. Es de forma transparente en la comisión política. Brevemente, antes de ir a la pausa, diputado, ¿es imposible elegir a un fiscal sin vinculación o políticamente relacionado? Pues no es imposible, es cuestión de voluntades, y mientras no haya voluntades por las diferentes agrupaciones partidarias, pues podrá ser imposible. Creo que hay un tema de intereses, hay intereses legítimos, pero también hay un tema de intereses ilegítimos que va a predominar siempre. Hay temores, hay funcionarios públicos vinculados a casos de corrupción, y el elegir a funcionarios de carácter judicial que sean independientes atenta contra los intereses de muchos partidos políticos, y vemos que la corrupción no tiene ideología. Hay funcionarios de todos los partidos políticos actuales en el poder vinculados a casos de corrupción, y no hay un solo partido político de los que están en la Asamblea Legislativa en este momento que no tenga vinculación a casos de corrupción. Hacemos la siguiente pausa comercial, y cuando regresemos a Díganos la Verdad, le preguntamos a Juan Ramón Medrano, analista político, sobre el tema de la elección de fiscal general de la República. ¿Quiere saber qué nos dijo? Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos a Juan Ramón Medrano, analista político. ¿Cree que los señalamientos que algunos sectores hacen del reciente fiscal electo de tener vínculos con el partido Arena afectarán en su desempeño? Por lo tanto, ¿realizará una buena gestión? Y esto es lo que nos dijo. La otra opinión. Pues la verdad es que la elección del actual fiscal ya electo, ¿no? Melara, fue un tanto sorpresiva, ya que todos esperábamos de que se prolongara incluso hasta después del 5 de enero. Yo creo que lo primero que hay que decir es que qué bueno que lo eligieron a tiempo y qué bueno que también hay presupuesto. Ahora, la misma sala ha emitido una resolución en donde dice que no debe de elegirse a alguien que esté vinculado o que tenga referencias vinculadas a un partido político, y en este caso de Raúl Melara, de alguna manera se le señala que ha estado vinculado a uno de los candidatos. Yo particularmente creo que esa no debería ser una razón para realmente rechazar o descalificar a un funcionario. No creo yo que sea razón fuerte para decir de que alguien que no está vinculado a un partido va a hacer un buen papel, o viceversa, que alguien solo porque tiene cierta simpatía por un partido político va a hacer un mal papel o va a trabajar por ese partido político. De todas maneras, lo que sí creo que va a ser bastante seguro es que va a haber una demanda o un escrito rechazando al fiscal, que la van a llevar a la sala actual. Ahora, para mí lo importante es si tiene o no las credenciales el fiscal electo. Y yo lo que digo es que hay que darle el beneficio de la duda. Y cuando se equivoque, criticarlo. Entonces habría que esperar si, como él ha dicho en su discurso inicial, él va a jugar un papel profesional y va a actuar en función de defender los bienes del Estado, obviamente los intereses del Estado,
y va a hacer su papel de combatir la corrupción, combatir el crimen organizado, combatir el crimen en general, ¿verdad? Y, por supuesto, impartir justicia desde la Fiscalía General de la República, que es por excelencia pues, el órgano que tiene que investigar todos los, digamos, delitos que afectan al Estado. En ese sentido, pues yo no creo que sea descalificado, ¿verdad? Y insisto, le doy el beneficio de la duda para esperar a ver qué papel va a hacer en lo concreto, porque el fiscal anterior, Douglas Meléndez, por lo menos había mostrado como sus credenciales el hecho de haber procesado a 2 expresidentes y de que uno pues, fue condenado con un juicio abreviado y está en la cárcel, ¿verdad? El otro está incluso exilado, y el caso del señor Ray, que también lo tiene procesado, aunque hay una lista larga de otros casos, bueno, los de la tregua, por ejemplo, y otros más, que se le fueron de las manos y no obtuvo victorias. Pero él se nos puede presentar como cartas concretas estos hechos de políticos connotados que han sido procesados. La otra opinión. Diputado, esa es la opinión de Juan Ramón Medrano sobre la elección del nuevo fiscal general de la República, y hay un par de palabras que resuenan siempre y que ustedes en su léxico es muy común: la idoneidad, las credenciales. ¿Cómo debe ser o cómo debería ser el fiscal general de la República de El Salvador? Bueno, evidentemente cuando se habla de idoneidad hablamos de una utopía, ¿verdad? Por lo menos el deber ser, el ideal. Y cuando hablamos de idoneidad hacemos una referencia al ideal. Este sería el ideal de presidente que queremos, este es el ideal de diputados que queremos. ¿Que lo vamos a conseguir como hecho en Hilo Vasco de esa medida? Por supuesto que no, pero hay que apegarnos lo mayormente posible a ese ideal. Entre más cerca esté un funcionario de apegarse al ideal que se ha creado en base a la idoneidad, pues tendremos mejores funcionarios. Perfecto, nadie va a haber. Pero si hay una vara de medición y sabes que hay unos que están más cerca del ideal, no vas a elegir a unos que están más abajo de ese ideal. En ese sentido, yo creo, con mi equipo, por supuesto, un estudio, un análisis. Lo llamamos baremo en el caso de los magistrados, pero yo no quería entrar a polemizar con si es un baremo. No me interesa a mí imponer mi verdad. Y en esta ocasión hicimos un estudio sobre la idoneidad, sobre cuáles eran los criterios que definían quién era mejor. Algunas personas se basaban en las entrevistas y decían, mira, el que mejor se defendió fue fulano de tal, ese debería ser el fiscal. Pero es que una entrevista de 45 minutos no me dice a mí que la persona es la más idónea. Me puede decir a mí que tiene mayor facilidad de oratoria, que tiene bastante conocimiento en un tema en particular, o que otro no tiene capacidad de hablar, o tiene deficiencia en ciertos conocimientos. La idoneidad se mide con diferentes criterios. Nosotros habíamos establecido criterios de evaluación que pasaban por las credenciales académicas, que son otro elemento importante, pero que tampoco define. Que uno tenga un doctorado, como el caso del doctor Lara, que tenga un doctorado, obviamente que le pesa sobre alguien que tenga solo una maestría, pero no necesariamente quiere decir que porque es el único doctor es mejor que los demás, porque lo que demuestra es que las credenciales académicas de él son mejores. Pero también se mide su desempeño profesional, la experiencia profesional, en qué ámbitos, el conocimiento particular de la materia a desarrollar. Si ha dado cátedra, también de alguna manera le pesa. El tema de la independencia es un tema que le da puntos o le restan. En el caso del doctor Melara, pues, de haber advertido esta situación con tiempo, pues la evaluación hubiera bajado un poco, porque difícilmente se puede creer que, aunque no esté afiliado al Partido Arena, el aparecer en una foto no implique de alguna manera esa vinculación. Se mide la idoneidad, se mide también el tema de la moralidad, que es muy difícil de probar, pero que se solicitan documentos a Procuraduría General de la República, Fiscalía, Tribunal de Ética, en la que no conste que él pues tiene o deudas con el FIS, con el caso de Hacienda, o alguna sanción por haber administrado fondos públicos por parte de Corte de Cuentas, o del Tribunal de Ética si ha estado en la administración pública y ha tenido algún cuestionamiento. Y son una serie de elementos. Entonces tú no solo medís las credenciales académicas, medís moralidad, medís independencia, medís las cualidades personales, y esa suma de elementos te da una valoración. Obviamente la mayor nota es el 100%, pero nadie va a salir perfecto. Dentro de esa medida, pues,
es que el doctor sale muy bien evaluado respecto a los demás candidatos. Y es así como se mide de alguna manera la idoneidad. ¿Habría que darle, como dicen, el derecho de la duda al funcionario? Por supuesto, por supuesto. Yo lo he dicho tajantemente, el proceso ha sido viciado, el proceso es inconstitucional, el proceso no fue correcto. Eso es lo que yo he dicho, pero esa es mi verdad y como pues al final ya no está en la palestra el tema para que eso se pruebe y eso ya pasó, pues ¿qué puedo hacer? Él ya es fiscal y las credenciales las tiene. No es ni siquiera la elección de los diputados por mayoría que garantiza que va a ser el mejor fiscal, es lo que él haga. De hecho, en el caso de los magistrados, para poner un ejemplo, yo decía, yo creo que los que deben ser electos son estos 5, como propietarios de la Sala de lo Constitucional y el que faltaba de la Sala de lo Civil, porque en mi estudio pues yo hice un análisis de que eran los mejor evaluados. Y si ellos hubieran sido electos por consenso de toda la Asamblea Legislativa, aún así yo no ponía las manos al fuego diciendo de que ellos iban a hacer la sala perfecta. Yo estaba diciendo, son los mejor evaluados. Será el trabajo de ellos que defina si realmente teníamos la razón. En este caso lo mismo, el procedimiento cuestionado y todo, pero será el tiempo y serán las resoluciones, serán las condenas y los casos que se ventilen y la forma en la que se ventilen quien dirá si el fiscal, pues el ahora fiscal era el mejor o se equivocó la Asamblea Legislativa. Pero hay que dar el beneficio de la duda. Porque las reacciones no se hicieron esperar en el momento que se conoció la elección del fiscal Melara. Brevemente, antes de ir a la pausa, diputado, entonces estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua. Pues no quisiera pensar que es así, que de alguna manera sí hay una tempestad. Tal vez no en un vaso de agua, pero sí hay una tempestad. No podemos ocultar ese tema. Creo que hay que separar dos cosas. Hay que separar dos cosas. Hay cosas que están malas, por supuesto, y yo ya las he denunciado, y es lo que considero yo particularmente, y coincido con alguna parte de otros analistas. Cosas malas, sí, el problema es que eso ya pasó. Ahora la tempestad ya se calmó. Hay que ver si sigue siendo tempestad, si esta persona oculta o deja de investigar casos, o si realmente pues todo lo malo quedó atrás y de ahora en adelante pues este fiscal va a dar buenas muestras de trabajo. Hacemos la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, iremos a saber qué nos están diciendo en las redes sociales. No nos cambien. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de repasar sus opiniones en las redes sociales. En redes sociales. En nuestras redes sociales preguntamos, ¿cree que la elección del nuevo fiscal general Raúl Melara fue transparente? Y estas son algunas de las reacciones que están llegando. José Jeremías Zelaya dice, creo que fue transparente. Según los comentarios de todos los diputados y sus partidos políticos que conformaron esta votación, manifestaron su satisfacción ante la idoneidad del abogado para el cargo. Ahora está en sus manos defender los intereses del Estado y la sociedad, perseguir la verdad, apegarse a la justicia y fortalecer la institucionalidad de la institución del Ministerio Público. Brenda Marroquín dice, es triste ver cómo las instituciones siguen fallando en los procesos que quieren cobrar credibilidad, pero siguen haciendo negociaciones con los puestos clave. En vez de avanzar, retrocedemos. Milagro Zelaya, por su parte, dice, mi opinión no ha sido transparente, empezando por la Asamblea Legislativa, puesto que se debiera hacer, en primer lugar, a conveniencia del partido político a que procesan. Claramente podemos ver que el tinte político se ve mezclado en esta elección de fiscal general. Diputado, esta es la reacción y las opiniones de nuestros televidentes en redes sociales. Y vuelven a surgir palabras interesantes como la idoneidad y algo que usted ha señalado sobre la anomalía de los procesos que se están siguiendo para elegir a estos funcionarios. Si no se hace algo, entonces, díganos la verdad, si no se mejoran los procesos, ¿vamos a seguir teniendo problemas de una elección que no sea la ideal?
Por supuesto, si los procesos no se mejoran, vamos a tener los mismos resultados. Creo que la población salvadoreña cada vez más va despertando. Ya es bien difícil decir algo sin que la sociedad pues lo critique. Ya no puedo venir yo solo a decir que algo está mal, sino digo por qué está mal. Y la gente decir, bueno, solo porque él dice que está mal las cosas, nosotros le vamos a creer y lo vamos a apoyar. Si no se le explica el por qué. O que los partidos políticos vengan a decir, esto está bien, y que la sociedad simplemente se lo crea. Creo que hemos llegado a una etapa en la que el análisis de la sociedad va a permitir que la Asamblea, que los mismos funcionarios públicos electos en cargos de elección popular vayan renovándose cada vez más, porque va a ser más exigente la población salvadoreña. Yo te decía algo también en la pausa, y es que en este proceso también considero que los partidos políticos jugaron con el fiscal Douglas Meléndez. Lo tenían todos en una lista y parece que todos le daban el apoyo. Yo no sé si se lo expresaron personalmente y le expresaron el apoyo manteniéndolo en la lista como el favorito, el número uno, la propuesta de unos grupos, el otro decía que lo tenían en su lista, que lo habían valorado y a última hora salen con un nombre de la noche a la mañana. Y te digo, pues sin deliberarlo, pues el problema no es que hayan dejado afuera al licenciado Meléndez, el problema es que las decisiones siempre son a última hora, con nombres que nunca se deliberan sobre las razones de por qué son idóneos. No estamos cuestionando la idoneidad, sino el procedimiento. Y pues que al licenciado Meléndez pues jugaron con... Parece Cuando que le dice jugaron jugaron con él, específicamente, ¿a qué se refiere? No, pues que aparezcan en las listas de todos los partidos políticos, que Arena, PDC, PCN digan que la propuesta de ellos es el licenciado Meléndez, pero que después terminen eligiendo a otra persona, eso denota que pues al final jugaron con el licenciado Meléndez. Yo no sé si le expresaron el apoyo, pero bien, esa es una situación aparte y lo que se está cuestionando acá es el procedimiento. Son en las elecciones de votación popular en las que se definen los funcionarios que van a elegir en elecciones de segundo grado. Y en la medida que estos funcionarios que son electos popularmente sean más cuestionados por la ciudadanía, esas elecciones van a ser más transparentes a futuro. Es bien difícil, eso sí, porque en San Salvador hay una elección un poco más exigida por el grado de estudio de la sociedad salvadoreña en la capital, el acceso a la información y otras valoraciones. El problema es que muchos diputados son del interior del país y las razones que lleva a mucha gente a elegirlos son más de corazón, son más por lo que hacen en sus municipios o en sus departamentos que por las valoraciones del trabajo que hacen en la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, si tenemos una Asamblea que está controlada por funcionarios que tienen una agenda muy particular de intereses, pues vamos a tener este tipo de elecciones en el largo plazo, elecciones poco transparentes. Más allá, no quiero hablar sobre los funcionarios electos, sino sobre los procesos que llevan a estos funcionarios a ser electos. Pero te repito, creo que la valoración del funcionario, en este caso del ahora fiscal, tiene que ser en base a su labor, igual que lo hizo la sociedad salvadoreña con el licenciado Douglas Meléndez, que dijeron, bueno, se aplaude que ha logrado condenas en estos casos, pero también se le cuestiona que se le ha visto muy vinculado más a un sector político y que no ha tocado a ciertos sectores también. Eso pues el tiempo lo dirá sobre el actuar de la hora fiscal. Estamos en un tiempo, diputado, en el que las reformas podrían ser necesarias para poder cambiar los procesos de elección de estos funcionarios. Sí, el detalle es, y ya se han planteado propuestas, desde la sociedad civil, sin estar yo en la Asamblea Legislativa, habíamos presentado iniciativas para reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa en relación a las elecciones de segundo grado. Estamos ahora con mi equipo trabajando una propuesta incluso de un nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa y hay organizaciones de la sociedad civil también apoyando en este sentido a efecto de que haya más transparencia en estos procesos. Pero podés crear todas las leyes que querrás y mientras no exista la voluntad de hacer lo correcto, muy claro puede estar el reglamento. Ya vimos cómo hasta resoluciones de la Sala de lo Constitucional han sido vulneradas. Entonces la letra en ningún momento va a hacer que las cosas cambien, va a ser una cuestión de voluntad y apego a las normas constitucionales, pero eso no es algo que dependa realmente de partidos políticos o de los ahora funcionarios, es algo que depende de la misma sociedad que cada vez tiene que ser más exigente con sus funcionarios. Y en la medida que el funcionario está viendo que la sociedad ya se fija, pues ya tiene un poco de temor de salirse del margen y creo que eso va a ir haciendo que a futuro pues estas cosas vayan cambiando. En ese sentido, diputado, en la Asamblea todo es consenso, todo es acuerdo. ¿Qué tanto peso podría usted estar ganando para poder lograr de alguna manera
generar estos cambios de los que hablamos? Hay que ser claro con la población salvadoreña, y yo estoy consciente pues desde el día que llegué a la Asamblea Legislativa, sabiendo que solo era un diputado que no tenía representación de partido político y que probablemente tenía una agenda que no iba a coincidir con la agenda de los partidos políticos. Sabía yo que aritméticamente mi voto iba a ser hasta cierto punto irrelevante, pero eso en ningún momento significa que entonces no voy a hacer nada, porque aritméticamente no voy a lograr imponer una agenda que yo llevo. Mi trabajo es plantear mi agenda y los partidos políticos la suya, y será la correlación quien diga si los temas que yo propongo pasan o no pasan, pero mi deber es hacer lo correcto. Ahora, aritméticamente no influyo, que fui el único que se abstuvo de votar por el fiscal y siempre resultó electo. Bueno, esa es cuestión de correlación y cada diputado da cuentas de por qué su voto. Y aunque resultó electo, a mí la gente me dice, bueno, ¿y por qué razón usted no dio su voto? Y yo lo argumento. ¿Qué es lo que vamos ganando entonces? Bueno, uno, ser una voz que dice su verdad para que la gente la analice. Y digo su verdad porque quiero ser responsable y no quiero decir que yo tengo la verdad y que los diputados, el resto de diputados son mentirosos. No, porque esa es mi verdad y podré estar equivocado, yo soy consciente de ello, pero es la sociedad quien va a evaluar esa verdad. Entonces, ¿qué ganamos? Una voz que difiere de las demás y que queda a criterio de la sociedad. Y la otra, pues, es ir cambiando esa agenda, que de alguna manera, aunque yo no tenga la correlación, esa voz disonante genera cierta presión dentro del legislativo, porque la sociedad también acompaña esa voz. Y eso creo que de alguna manera, pues, es un logro importante que a largo plazo traerá buenas consecuencias para el país. ¿Qué tanto le dan insumos la sociedad salvadoreña para poder generar cambios y poder mantener una posición independiente dentro de las asambleas? Bueno, es bastante. De hecho, yo también te lo comentaba en una de las pausas, y es que soy el único diputado sin partido político con una agenda muy particular, muy aparte de las agendas de los demás partidos políticos, porque cada partido político tiene una agenda que ha propuesto a la ciudadanía, y las personas que se sienten identificadas con esta agenda me buscan. En el caso de Arena, por ejemplo, que tiene 37 diputados, tienen 37 opciones para buscar en una misma agenda. En mi caso, pues todas las agendas que coinciden conmigo me buscan a mí, y eso me vuelve un poco más cargado, pero sí, la gente trae insumos. Muchas veces no vienen solo a pedir, vienen a decir, aquí está una propuesta para que la planteemos. Diputado, me gustaría en el último bloque de Díganos la Verdad hablar sobre específicamente el trabajo que usted está realizando como diputado independiente en el seno de la Asamblea Legislativa. Marcamos la pausa, no nos cambie. Cuando regresemos, momento de sacar las conclusiones. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía y es momento de Conclusiones. Diputado, nos queda poco tiempo y nos gustaría aterrizar el tema. ¿Se hizo entonces una buena elección o una mala elección de fiscal general? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del procedimiento, fue una mala elección. Si lo vemos desde el punto de vista de la idoneidad, entenderé que según mi criterio, pues una buena elección. Claro que los demás partidos no han hecho esa exposición de los argumentos. Te digo, habrá que ver el actuar de la hora fiscal y mis mejores deseos. Me gustaría también abordar el tema de su trabajo legislativo. Usted ha marcado una historia llegando al seno de la Asamblea Legislativa como independiente, sin respaldo partidario. ¿Cómo ha sido ese trabajo hasta el momento? Bueno, para mí ha sido una experiencia gratificante. De alguna manera, pues me pregunta la gente si no me decepciona el haber llegado a ese ambiente. Y pues desde antes de llegar, pues ya sabíamos cómo ha sido la política en nuestro país y la credibilidad que se ha perdido en los partidos políticos. Yo no quiero hablar necesariamente mal de los partidos políticos. Creo que al final no son los mismos partidos como instituciones, sino las personas que los administran quienes tienen que dar cuenta. Y creo que son instituciones importantes que deberían de irse renovando y no permitir que necesariamente las candidaturas no partidarias sean una alternativa de solución, sino que los mismos partidos políticos puedan empezar a dar giros importantes. Dentro de estos casi 8 meses que llevamos dentro de la Asamblea, creo que nos hemos adaptado al trabajo y hemos implementado una agenda conforme a lo que se había propuesto a la sociedad salvadoreña.
Recién yo llegaba a la Asamblea Legislativa, me preguntaban de manera frecuente qué expectativas podía tener el pueblo salvadoreño de el diputado Leonardo Bonilla. Y yo todavía atrevido decía, bueno, yo creo que no solo vamos a cumplir con las expectativas de la sociedad, sino que las vamos a superar. Y espero yo, pues, y no puedo decir que las he superado, espero yo que la población salvadoreña evalúe y diga si han sido o no superadas esas expectativas. Pues hemos tratado de mantenernos dentro de la agenda y también al margen de aquellas decisiones que no son compartidas porque no son transparentes, como en este caso o en otros. ¿Lo han de alguna manera, digo, llamado o tratado de influenciar otras fracciones legislativas para conseguir su voto en algún momento? No, hasta ahora eso no ha sucedido y qué bueno que no haya sucedido. No es malo, los consensos son buenos y sí en algún momento me han buscado en el Pleno para apoyar ciertas iniciativas. Por supuesto, son negociaciones legítimas que llevan a una correlación, pero a modo de influenciar mi voluntad en decisiones importantes, eso no ha sucedido. Creo que también el hecho de que yo haya hecho una serie de denuncias y me haya puesto de una forma contundente en oposición a ciertas negociaciones ha demostrado a los partidos políticos que difícilmente pues podrán llegar en privado a hacerme una oferta sin que yo esto lo denuncie de manera pública, y quizá eso haya evitado que esto pase, o tampoco pues puedo pensar negativo, simplemente pues no es una práctica que se esté dando ya, no es algo que me conste, pero si en algún momento pasara, yo espero que no, pues obviamente lo denunciaría. Creo que por ahora estamos avanzando y esto de alguna manera en este resto de la legislatura, mi voz de alguna manera va a servir para influenciar algunas decisiones, aunque no tenga la correlación. Brevemente, diputado, para terminar, ¿ha logrado o influenciar usted algunas otras intereses independientes de candidaturas legislativas? Perdón, ¿influenciar? ¿Ha logrado usted influenciar a otros para lanzarse independientemente para la Asamblea? Bueno, yo estuve en un proceso en donde hubimos alrededor de 16 aspirantes, ¿verdad? No todos cumplimos con los requisitos y nos reunimos en ese grupo. Ahora pues hay unas personas que me han buscado porque tienen la intención de postularse como candidatos a diputados no partidarios, pero definitivamente digo, no soy yo quien decir quién va y quién no va. Creo que en el tema de candidaturas no partidarias, a diferencia de los partidos políticos, pues cada quien es libre de decidir si participa o no. Yo pues al fin de la campaña tendré, si me he ganado de alguna manera la credibilidad de la sociedad, la potestad de decir si apoyo, respaldo a uno o a otro candidato, pero es un compromiso bien grande poner las manos al fuego por alguien más. Diputado Leonardo Bonilla, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, realmente para mí es un placer siempre acompañarles, dirigirme a la sociedad salvadoreña, a esta población que demanda de información y pues al final es parte de las obligaciones que tenemos como funcionarios. Muchas gracias a ustedes, gracias por su sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.